Hola, muy buenos días a todos, señoras y señores, y bienvenidos al primer café en este miércoles 9 de febrero, que en el cual les proponemos a un personaje que está en el centro de las principales informaciones que abren hoy las páginas de los periódicos. Ya saben que nuestro compromiso con ustedes es estar al pie mismo de la noticia y de la información, y pocos días lo cumplimos también como hoy, porque hoy tenemos con nosotros al ministro del Interior, don Jaime Mayor Oreja. Bienvenido. Muchas gracias. Estuvo usted con el presidente del Gobierno ayer en el País Vasco, ¿no? Estuvimos juntos, estuve acompañando al presidente como cabeza de candidatura por Vizcaya. Ajá. Y tuve ocasión también de escuchar una magnífica intervención, una conferencia en un lugar además especialmente simbólico y especialmente oportuno para decir allí las cosas, el sitio que viene a significar, yo creo que un símbolo en favor de la libertad y la tolerancia en el País Vasco. ¿Los gritos que se oían en la calle eran de cariño? Como siempre, eran un paisaje que nos acompañan en las últimas semanas y meses, y eran de un cariño relativo. Me permite una vanidad personal. ¿Sabe usted que mi abuelo fue presidente del sitio? Pues yo creo que es un dato positivo también para usted y para el sitio. Pero no somos vascos, ni usted ni yo, ya sabe, según estos señores. Don Alfonso, sí, buenos días. Pero perdón, ministro, yo creo que merece la pena que usted explique, o que Isabel, que tiene antecedentes familiares, qué es el sitio y el origen de esa sociedad, porque efectivamente a veces sobre el País Vasco hay estereotipos, y el sitio, si no me equivoco, tiene sus raíces en la resistencia liberal frente al sitio, frente al asedio carlista, ¿no? Yo iba a presentar a Consuelo y a usted, pero no es de tan presentación, Consuelo Álvarez de Toledo, pero Jota, y ahora ministro, si le parece, nos explica qué es el sitio. Pedro, prácticamente en la Segunda Guerra Carlista, hacia 1875, realmente es cuando se constituye esta sociedad, y fundamentalmente viene a significar, ante un asedio de los carlistas, un grito de libertad. Bilbao está asediado, solo tiene la proximidad de Portugalete, que es el único lugar donde las ideas carlistas no han prosperado, y ha sido un símbolo de resistencia, de la tolerancia, de la libertad. Lo digo además quien tiene abuelos carlistas y tradicionalistas, pero en ese sentido yo creo que hoy también, como muy bien lo dijo al principio el presidente del Gobierno, se refería a los sitiados y a los asediados, que son diferentes y distintos hoy, pero era un lugar singularmente simbólico para que pudiese hacer esa defensa de la tolerancia, de la libertad y del pluralismo en el País Vasco. Ayer fue duro con los nacionalistas, ¿eh? Con el Partido Nacionalista Vasco. Nunca se le había oído al presidente del Gobierno un alegato tan claro y tan directo por lo menos contra la línea que ha adoptado más recientemente el Partido Nacionalista Vasco, o que ha destapado más abiertamente en los últimos tiempos el Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Pero es que yo creo que las cosas han cambiado en el País Vasco desde el momento en el que el Partido Nacionalista Vasco decide en su encrucijada optar por el camino de la radicalidad, de la autodeterminación, de la ruptura. El mayor adversario de la normalización del futuro en el País Vasco es la inercia. Por eso hay que aproximarse en estas elecciones y en las siguientes tratando de alejarse de la inercia. Las cosas ya son diferentes, no se pueden hacer los mismos alegatos, los mismos discursos. Los políticos en el País Vasco han sido sustancialmente útiles en la medida que se entendían con el Partido Nacionalista Vasco, porque el Partido Nacionalista Vasco era el partido que era el responsable de la solución de todo el conflicto del País Vasco. Y evidentemente, si uno se entendía bien con el nacionalismo vasco, era un buen político, y si se entendía mal, era un mal político, ¿no? Las cosas ya son diferentes. Los políticos y los partidos políticos estamos esencialmente para dar la regeneración democrática que toda alternancia exige en el País Vasco. Y eso es lo que está cambiando, eso es lo que va a cambiar. O sea que ya no es imprescindible el Partido Nacionalista Vasco como partido de gobierno en el País Vasco. Es planteable que haya otro partido mayoritario, incluso otro partido de gobierno no nacionalista en el País Vasco. En este caso, como usted es el cabeza de lista por Vizcaya, digo, el PP. Bueno, yo evidentemente creo que desde el Partido Popular tenemos esa vocación y esa voluntad, ¿no? El Partido Nacionalista Vasco sigue siendo un partido importante en el País Vasco, que representa aproximadamente el 30% de los votos. ¿Y cómo no va a ser importante alguien que está en esa disposición electoral y en esa representación? Pero es evidente que el mandato democrático en la transición democrática española fue algo así como decir el poder político solo para el Partido Nacionalista Vasco.
El Partido Nacionalista Vasco recibe un mandato de la democracia española, de la sociedad vasca. Usted es el único que puede resolver el problema del terror y de la violencia. Usted es un nacionalista moderado y la moderación de su nacionalismo es el único capaz de contrarrestar la violencia de los otros nacionalistas. Pero claro, 20 años después de ese mandato democrático profundo que dimos todos, la respuesta del Partido Nacionalista Vasco, probablemente por no haber sabido resolver muchas cuestiones en ese orden, ha sido: no, yo lo que hago al final es entenderme, tratar de compartir proyecto con aquellos que están con los terroristas. Y eso evidentemente nos exige a los demás que pongamos el acento más en nuestra capacidad de ofrecer una alternativa en el País Vasco. Y que evidentemente nosotros instalemos la idea de que servimos en la medida que favorecemos la esperanza de la alternativa en el País Vasco. No somos acólitos, o no debemos serlo, de un partido nacionalista, sino que debemos ser fundamentalmente alternativa. El País Vasco necesitará la regeneración de una nueva alternativa, de la alternancia. Así se regeneran las democracias, y en el País Vasco eso es indispensable. Lo que pasa es que la matemática electoral nos indica que todavía estamos un poco lejos de esa posibilidad, y que más bien lo que ha sucedido es que, digámoslo resumidamente, el cambio de bando del PNV ha alterado la correlación de fuerzas y los sitiadores han pasado a ser sitiados. Es decir, porque es evidente que había una abrumadora mayoría social en el País Vasco que había conseguido aislar a los filoterroristas, que habían conseguido aislar a quienes justifican el terrorismo y la violencia etarra, y ahora más bien da la sensación de quienes los aislados, los acosados, los a veces sitiados, son los demócratas del Partido Socialista y del Partido Popular, como consecuencia de que, aunque menguantemente, todavía hay una mayoría social de carácter nacionalista. Hombre, yo creo que en el País Vasco la alternancia fundamentalmente es un proceso que exige tiempo. Lo importante es tener vocación y voluntad de ser perseverantes en la alternancia. Pero lo dramático es probablemente no trasladar nunca el esfuerzo, la imagen, el acento de la alternancia en el País Vasco. Es decir, en la medida que todo se supeditaba a un partido como el Partido Nacionalista Vasco. Yo creo que tenemos que hacer, de la misma forma que la Constitución y el Estatuto fueron los puntos de encuentro del conjunto de los vascos y fueron los elementos de la transición, ahora también hay que saber encontrar en la alternancia la referencia de la Constitución y el Estatuto, porque algunos lo han abandonado, como muy bien lo dijo ayer el presidente del Gobierno. Entonces, de lo que hace falta es que estas elecciones se consideren como una oportunidad para el País Vasco, para favorecer ese proceso de la alternancia, para consolidar el compromiso histórico con el Estatuto y la Constitución, y eso significa una oportunidad para la paz. Pero insisto, lo más urgente, lo más importante políticamente en el País Vasco es pensar que la alternativa, el proceso de alternancia, que es largo, difícil, pero hay que ponerlo en marcha, y esa es la regeneración de nuestra democracia en el País Vasco. Muchas veces algunos quieren regenerar la democracia en el País Vasco diciendo que hay que cambiar la Constitución o que hay que cambiar una disposición adicional del Estatuto, cuando realmente la democracia en el País Vasco, que necesita una regeneración, únicamente se tiene que producir con la confianza de todos en la alternancia. La tragedia del movimiento que ha hecho el PNV, fundamentalmente no es lo que ha hecho el PNV, es la desconfianza en los demás partidos que no son nacionalistas, porque parece imposible, parece inviable, parece una utopía pensar que la alternativa es viable en el país. Eso es lo que hay que combatir, ese estado de opinión, esa falta de confianza en los partidos que no son nacionalistas, en los líderes no nacionalistas y que tienen ese sentimiento tan vasco como los nacionalistas. Señor ministro, está para los próximos comicios, ¿está garantizado el derecho al voto de los ciudadanos vascos sin riesgo físico por su parte? ¿Sin coacciones? Bueno, está asegurado que habrá coacciones y que habrá intimidaciones, pero son, en mi opinión, la falta de reglas o las cartas marcadas con las que hemos jugado desde el año 67. No hay novedad en esa situación, ¿no? Lo importante es saber que nos comprometimos con un marco, con unas reglas, y ahora no vale... Sí hay novedad. Es la primera vez en la que se va a producir unas elecciones con un llamamiento de lo que eufemísticamente llaman abstención activa.
Es decir, esto sí que es un elemento nuevo de la realidad y yo creo que el interés de Alfonso, que todos compartimos, es cómo va a responder desde el punto de vista de orden público. Es decir, el Ministerio del Interior, qué dispositivo, qué medidas está contemplando para que ese derecho básico y sagrado de todo ciudadano se pueda ejercer. No es la primera vez, es la segunda, porque el año 77 ETA decidió que hubiese una abstención activa en el País Vasco y fueron aquellas elecciones que yo recuerdo del año 77, unas elecciones con la sombra de la no participación de ETA. Hubo un grupo de la izquierda abertzale, que era el grupo que protagonizaba Juan Mari Banderes, que fue prácticamente el único que presentó su opción electoral, y el año 79 ya se presentó de Ribatasuna en el País Vasco. Pero dicho esto, es evidente que estas son unas elecciones en las que prevemos que Euskal Herritar Rock se juega mucho en su envite y van a tratar de coaccionar con la mayor fortaleza posible a todos los vascos. En ese terreno nosotros tenemos una limitación muy profunda. Las competencias de seguridad ciudadana son de la Policía Autonómica Vasca, es decir, los policías que van a estar alrededor de los colegios electorales son los miembros de la Policía Autonómica Vasca. Nosotros lo que vamos a hacer es tratar de favorecer la coordinación en la medida posible con la Policía Autonómica y con los responsables del gobierno vasco para poder complementar su acción con la nuestra, de modo y manera que ellos puedan dedicarse a fondo en esos días a permitir que los vascos votemos en libertad ese día. Ahora, habrá sus limitaciones seguro, pero las ha habido siempre. Pero esta vez, tienen razón, hay una novedad respecto de las últimas elecciones y en ese terreno hará falta que el esfuerzo de coordinación con el gobierno vasco sea mayor. Ministro, en los días atrás ha habido denuncias en algún periódico, en La Razón y en algún otro, de policías autonómicos vascos diciendo que reciben órdenes expresas de sus mandos para llegar tarde a las manifestaciones, para no detener a nadie, para permitir que la violencia callejera se perpetúe. Yo le pregunto abiertamente, no me refiero a los miembros de la Ertzaintza, me refiero a los mandos políticos de la Ertzaintza. ¿Están dando las órdenes necesarias para combatir con todos los medios posibles la violencia callejera o no? ¿O están dejando las calles del País Vasco de alguna manera en manos de los vándalos? Mire, yo he tenido siempre una regla respecto de el quehacer de la Policía Autonómica, que son las quejas, los no acuerdos, trasladarlo en el ámbito privado al consejero o al viceconsejero a través del secretario de Estado de Seguridad, ¿no? Y yo esa regla no la voy a romper en elecciones, y si hay alguna cosa que creemos que no funciona bien en un dispositivo algún día de la Policía Autonómica, yo directamente se lo diría al consejero o al viceconsejero. Pero por eso me va a permitir que yo no haga una crítica de lo que es el funcionamiento de otra institución que es relevante, que merece nuestro respeto, que es el de la Policía Autonómica, y los malos funcionamientos, las disfunciones, yo tendré ocasión de decirlo personalmente al consejero. Don Jaime, antes de seguir hablando de aspectos policiales, que los hay muy interesantes, y perdón por esta voz, Isabel, pero todavía estoy un poco afónica, que he tenido una afonía. Quería saber su opinión sobre la actitud en este caso del Partido Socialista. Es decir, el presidente del gobierno yo creo que ha fijado una posición muy nítida en su discurso de ayer de cara a las urnas, de decir, bueno, aquí está la defensa de la Constitución, la defensa estatutaria frente a los que se han sometido al chantaje de los que son violentos, que es el Partido Nacionalista Vasco, y así están las cosas. En ese juego, el Partido Socialista, por ejemplo, Felipe González decía en la presentación del libro de Mario Naendía que el secreto del País Vasco está en la pluralidad, pero me da la sensación de que es menos tajante, menos claro en sus posiciones. ¿Usted cómo cree que está jugando el Partido Socialista en Euskadi en concreto? Bueno, yo quiero decir primero que el término de la pluralidad fue un término básico en la intervención de ayer del presidente del gobierno, y me alegro que también en el discurso de Felipe González en la presentación del libro de Mario Naendía, libro, por cierto, que yo recomiendo, no solo por quien es Mario Naendía, al que le tengo un respeto y un afecto especial, sino porque además el contenido del libro es un gran libro, y yo creo que vale la pena acercarse a ese laberinto vasco, como lo hace Mario Naendía. Yo creo que si la referencia para la alternancia en el País Vasco es la defensa de la Constitución y el Estatuto, yo creo que todos aquellos que defendemos la Constitución y el Estatuto, incluso aquellos nacionalistas que han sido laminados políticamente,
y que son los más dialogantes de todos. Todos tenemos que saber respetarnos singularmente para los próximos meses y años hacer alternativa en el País Vasco. Y evidentemente el Partido Socialista es una pieza muy importante en el País Vasco para este esfuerzo de organizar una alternativa en el País Vasco, ¿no? Por eso yo acentúo siempre el respeto hacia lo que es la actitud sobre todo del Partido Socialista del País Vasco en el País Vasco, que lo hace en situaciones también muy difíciles, en circunstancias muy complicadas y realmente con un mérito excepcional. Los concejales del Partido Socialista en el País Vasco realizan una labor tan meritoria como la del Partido Popular, o los del Partido Popular tan meritoria como el Partido Socialista. Y vuelvo a decir, el Partido Popular y el Partido Socialista no deben perder la cohesión necesaria para afrontar estos grandes temas que en este caso afectan a la convivencia en el País Vasco. Se desprende por sus palabras que hay un sector del nacionalismo vasco, quizá el nacionalismo vasco más tradicional, que está descontento en su propia piel con las nuevas tendencias del PNV. Yo estoy convencido que ha habido una decisión de unos estrategas, de unos dirigentes del Partido Nacionalista Vasco. Pero yo estoy convencido que hay muchos nacionalistas vascos que están en desacuerdo con la estrategia de esos dirigentes. Y aquí no hay que criminalizar nada ni a nadie. Lo que hay que decir es que los dirigentes se han equivocado muy profundamente. La encrucijada la han tomado en la mala dirección. Pero yo tengo una confianza en la sociedad vasca enorme y por ello en muchos sectores del nacionalismo vasco que creen que esa estrategia de esos dirigentes es una equivocación. Y esos nacionalistas vascos, precisamente, cuanto más dialogantes son, hoy están siendo más laminados en el seno del Partido Nacionalista Vasco. Y es evidente que yo quiero que esa alternativa, ese proyecto político común y compartido que va a exigir el País Vasco en las próximas generaciones, tiene que haber muchos que sean nacionalistas, como creo que tiene que ser el Partido Socialista y tiene que ser el Partido Popular. Y en ese sentido yo tengo una plena confianza que haya personas del nacionalismo vasco que han votado al nacionalismo vasco exclusivamente por razones de bienestar, de tranquilidad, de seguridad, además incluso por amor al país, por origen, por tradición, pero que evidentemente no comparten la idea de que se puede hacer algo en común con ETA, que es lo que ha hecho el Partido Nacionalista Vasco. Ministro, perdón un segundo, quería saber cómo actuará el Gobierno una vez que ETA vuelva a declarar otra tregua, según nos ha anunciado el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Javier Arzalluz, y cómo puede saber tan seguro Javier Arzalluz que ETA va a declarar una tregua y además más o menos cuándo. Pues eso en el siguiente café se lo pregunta al señor Arzalluz. Es que no quiere venir, no sé por qué. Pues no sé por qué. No es partidario, es muy dialogante él y muy Yo creo que eso de momento muy... es un poco política ficción. De momento nosotros tenemos, lamentablemente, que trabajar sobre el escenario de un cese de lo que fue el cese indefinido de ETA, valga la redundancia. Y es evidente que esa es la realidad, ese es el hoy. Ese es el hoy y el mañana inmediato, ¿no? Hoy estamos ante lo que puede ser una presencia en cualquier momento de ETA, con lo cual, ¿para qué vamos a pensar lo que haremos el día que ETA deje de matar? ¿No? Ojalá. Pero vamos a pensar en lo que tenemos que seguir haciendo en los próximos días, las próximas semanas, que es cuando ETA está diciendo que va a seguir matando. Los tres grandes diarios nacionales coincidimos hoy en una misma imagen, que yo creo que tiene un especial valor. Es la llegada a España esposado de Múgica Garmendia, Paquito, uno de los jefes que ha tenido ETA durante estos años, pero quizá además el personaje que sirve de eslabón a todas las etapas de la historia contemporánea de ETA, porque estuvo implicado en el asesinato de Carrero, luego fue el promotor de la vendetta contra Lloyes, del sangriento comando itinerante de Parot y compañía. De la desaparición de Pertur. La desaparición de Pertur siempre se le ha vinculado, que en el momento, en la medida en que representaba aquello, la sangrienta ofensiva de comienzos del 92. Bueno, parecía que esto no iba a suceder nunca, que un número uno de verdad de ETA fuera entregado a la policía española. Pero vino Josu Ternera, y ahora hay una decepción al verle no solo en libertad, sino en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco. ¿Usted está convencido de que con Paquito no va a suceder tres cuartos de lo mismo? Bueno, lo tienen que determinar los jueces y los tribunales, pero me parece que los dos casos
en mi opinión, van a ser... Paquito sucedió a Ternera, o Ternera sucedió a Paquito, el uno y el otro eran lo mismo. Pero el historial que conocemos de causas pendientes judiciales parece que marca sustancialmente la diferencia. No, porque Paquito tampoco era un pistolero, excepto en sus comienzos. Paquito tampoco bajaba a la arena. Pero me va a permitir que sean los tribunales y los jueces los que tengan que determinarlo. Pero vamos, yo tengo confianza en que la respuesta de la justicia española sea la que corresponde de acuerdo con la ley y no tiene por qué ser la misma situación que, en mi opinión, se ha producido con el caso Josu Ternera. Pero me va a permitir que la imagen de Mujica Garmendia, más allá de lo que tiene que decir la justicia al determinar las causas pendientes con la Audiencia Nacional, sobre todo a mí la imagen de ayer, y que hoy sale en los medios de comunicación escritos, no me produce la impresión, cuando yo he visto esas fotos, de una satisfacción de venganza al ver a... Sobre todo me ha parecido una imagen de lo estéril, lo inútil, que este era un terrorista que sin duda ha causado mucho daño a muchas familias de forma irreversible. Y al final, para acabar en la cárcel. Toda la notoriedad para acabar en la cárcel. Y me ha parecido que era inútil, que el sufrimiento que produce en sus familias, en las familias de los demás, en su propia vida, esa es la imagen que a mí fundamentalmente me ha suscitado ver a Mujica Garmendia bajar de las escaleras. Ahora, respecto a la cuestión que usted dice, desde luego Francia ha determinado el envío a España a solicitud de la Audiencia Nacional, y entonces en ese sentido lo único que cabe es que la Audiencia Nacional determine al final exactamente la causa. Usted lo dice bien, claro, para terminar en la cárcel, sí termina en la cárcel, porque es que el otro, que tiene unas responsabilidades parecidas, porque en ambos casos de lo que se trata es de la dificultad de probar que quien es el jefe orgánico de la banda es el responsable de cada uno de los hechos delictivos, y eso es lo que no ha conseguido la Audiencia Nacional en el caso de Ternera. ¿Usted se fía mucho de un tribunal como el Constitucional, por ejemplo, después de lo de la mesa de HB? Pero yo me fío de la justicia española, de la Audiencia Nacional, y en ese sentido yo no voy a entrar en la técnica jurídica que separa un caso de otro, porque no es mi cometido. Yo lo que hago simplemente es confiar y desear que, ya que la cooperación francesa es una cooperación fluida, pues los tribunales también en ese sentido encuentren las razones de estricto cumplimiento de la ley. Yo no quiero ni siquiera decir lo que deseo que haga la audiencia. La audiencia es la que le corresponde. Yo, desde el primer momento, desde el Ministerio del Interior, jamás hemos deslizado una crítica a ningún tribunal, por norma, aunque en ocasiones hemos podido discrepar profundamente de ellas. Y ahora yo vuelvo a expresar mi confianza en la decisión de la audiencia. A todo esto parece que el ministro galo del Interior, Chevènement, le dio a usted la razón hace un par de días cuando estuvo aquí al decir que, cuando usted decía lo de la tregua trampa, cuando dijo Chevènement que su ministerio tenía pruebas de que ETA había estado rearmándose y reabasteciéndose en Francia aprovechando la tregua, ¿no? ¿Era algo que usted ya sospechaba antes de empezar? Yo creo que el señor Chevènement sabía exactamente. Yo sí que sabía que, por la información que tenía, que realmente estaba trabajando ETA en ese año, pero yo creo que también el señor Chevènement sabía, exactamente igual que yo, que ETA no estaba quieta, ¿no? Lo que sucede es que en este terreno la posición del ministro Chevènement es una posición también como la española, es decir, no han dejado de trabajar, lo ha dicho él. Y en este año también la Policía Judicial, Renseignement Généraux, ha estado permanentemente en el trabajo de localización de miembros de ETA. ¿Va a haber nuevas detenciones y va a haber nuevos atentados, en su opinión, antes de las elecciones? El Ministerio del Interior necesita siempre trabajar sobre el escenario más desfavorable, y nosotros trabajamos sobre el escenario de que antes del 11 de marzo ETA se tendrá que hacer presente en el escenario político vasco o español. Nosotros, lo contrario no está para nosotros en la lógica del quehacer terrorista, y por eso nosotros trabajamos sobre ese escenario, ¿no? Sobre la posibilidad, sobre la hipótesis de que ETA quiera hacerse presente antes del 11 de marzo en las elecciones vascas. Sí, ahora cambiamos, nos vamos a Elegido, pero yo le quería preguntar cómo valora el hecho de que Arizcuren Ruiz Cantauri, otro de los terroristas más sanguinarios de la banda, vaya de número 2 por Navarra, junto con otros cuantos pues una provocación. presos de número 2 de Euskal Herritarra. Yo creo que
quienes ¿Y qué dicen... deberíamos hacer? Es que esto de las listas, usted sabe que yo me enfado mucho con esto, ministro, pero a mí me parece que admitir que estos terroristas vayan a las listas, que dispongan de espacios cedidos gratuitamente y que después retiren las candidaturas, yo no lo sé. Si no me equivoco, a mí me parece Isabel, si no me equivoco, en el programa del Partido Popular hay alguna innovación al respecto, no en relación al hecho de que no puedan presentarse, que yo creo que sería privarles de un derecho constitucional, pero sí respecto a qué sucede si son elegidos y, por ejemplo, están en prisión. Mire, yo creo que ahora, de aquí a las elecciones, lo que cabe simplemente es saber que es una provocación, saber que lo que pretenden es provocar la indignación, confirman que realmente lo que quieren es jugar con las instituciones, jugar con la democracia, utilizar todos los resquicios que la democracia les da para abusar de la misma, hacer los fraudes de ley que puedan, pero he de decir que no hay margen en estos momentos de actuación antes de las elecciones. Ahora, lo que es evidente es que como hay una reiteración de casos y de situaciones, con calma, con tranquilidad, con tiempo, el gobierno y la oposición, los principales grupos parlamentarios, tenemos que hacer una reflexión de qué forma y de qué manera se pueden evitar estas situaciones, pero desde la tranquilidad y desde la calma, tratando de limitar los resquicios, ¿no? Fíjense que la justicia española ha hecho algo muy importante en los últimos años. Ya no es suficiente pertenecer a un grupo político y social distinto de ETA, pero perteneciendo al mismo tiempo de ETA, para tener siempre un escudo protector por pertenecer a un grupo simultáneamente diferente de ETA. Es decir, el mundo de EH, su fuerza ha sido pertenecer a un grupo distinto de ETA y siendo al mismo tiempo de ETA. Y eso los autos judiciales de Baltasar Garzón han determinado que esa impunidad absoluta ya no es posible sostener. Y entonces yo lo que creo es que tenemos por ello que seguir avanzando. ¿De qué forma, si hacen esto, podemos impedir que sigan jugando con la ley y con la democracia española? Pero hacerlo con la tranquilidad de la experiencia, sabiendo de qué forma podemos evitar, por ejemplo, que Arizcuren Ruiz, que ha sido el más sanguinario en los últimos años de ETA, que ha determinado el asesinato de Miguel Ángel Blanco, de los concejales del PP, que quería organizar los magnicidios más impresionantes, pueda ser un candidato a unas elecciones democráticas. Eso es terrible, sí, pero... Peor aún es que EH o HB finja que se presenta a las elecciones para conseguir acceso a los espacios gratuitos en los medios públicos y el control del censo para luego desarrollar su campaña de intimidación. Claro, ver en la televisión vasca a la española, es que imaginaros que nos tenemos que tragar ahora a Cantabria dándonos un mensaje electoral. Eso sí que es, bueno, pues ahora probablemente sea inevitable, alguna manera legal de evitarlo, mire, ¿no? Yo creo sinceramente que en estos momentos, de cara a las elecciones, yo no quiero engañar a los españoles, yo no veo margen de actuación. Hay un recurso que ha presentado el gobierno ante la Junta Electoral sobre este fraude de ley, digámoslo con claridad, de utilización de espacios electorales por parte de EH, pero yo no soy optimista, habrá que determinar lo que sea desde la Junta Electoral, pero no soy optimista. Entonces, lo único que tenemos que hacer es no caer en la provocación. Van a provocarnos todos los días y todos los minutos. Y lo que hace falta es que, con tranquilidad, con sosiego, veamos de qué forma y de qué manera, con el acuerdo de todos los partidos, de la gran mayoría de los españoles, encontremos las fórmulas que se encontrarán y que impedirán que vuelvan a seguir burlando la ley. Sí. Mire, la mejor manera de no caer en la provocación es, sin duda, el decir que ya habrá tiempo para saber responder a esta provocación y que no tenemos por qué apresurarnos en una semana y decir que hay que cambiar la ley electoral. No, vamos a saber lo que hacen, sabemos lo que hacen. A lo mejor hemos tenido tiempo de cambiarlo, no lo hemos hecho, pues vamos a decir a los españoles que lo haremos después de las elecciones, pero no el Partido Popular, ni el gobierno, no, sino algo que dé cohesión todavía más sólida al conjunto de los españoles. Pues el Partido Socialista no parecía estar muy por la labor. Bueno, pues si no, se lo diremos a los españoles y les diremos pues que no lo podemos hacer porque no quieren. Mire, todo menos entrar en la estrategia de la provocación que ellos quieren y sobre todo de la división en la que siempre están obsesionados los miembros de las organizaciones terroristas. Lo que quieren es debilitar la cohesión de los de enfrente.
Lo que quieren es que nos enfrentemos permanentemente por este tema el conjunto de los españoles. Y ese es el mayor de los errores que debemos y que no debemos cometer los españoles. Bueno, pues si os parece nos vamos al otro asunto que preside la actualidad nacional, que son los sucesos que han tenido lugar a lo largo de los últimos días. Yo creo que vamos a estar menos de acuerdo con el ministro, yo por lo menos, que en relación al tema me parece muy bien. Terrorista y del País Vasco. Ayer se ha celebrado una reunión de la Mesa por la Integración Social de los Inmigrantes, ministro, y se ha pedido más presencia policial y se ha dicho que no había habido el suficiente control policial de la localidad del Ejido, de las localidades circundantes. ¿Qué tiene que decir Vamos el a ver, Ministerio del Interior con respecto ya a que me adelanta el desacuerdo del director del Mundo, yo hago una consideración inicial. La actuación policial 24 horas después o horas después de un hecho de estas características, yo no digo que sea despreciable y habrá que saber valorar, apreciar, aceptar las críticas y también defenderla en los supuestos que haya que hacerlo. Pero no desenfoquemos la cuestión. El problema del Ejido no es un problema de una u otra actuación policial. El problema que existe en el Ejido es que durante muchos años lo que se ha querido o se ha pretendido es que viniese una mano de obra muy barata, que en estos momentos haya más de 25.000 inmigrantes, que significan un porcentaje altísimo de la población del Ejido, probablemente sin condiciones humanas, personales, materiales suficientes. Se ha querido crecer y desarrollarse económicamente de una manera muy rápida y evidentemente al final lo que los vecinos del Ejido se han encontrado con que el final de esa situación era ciertamente mucha renta per cápita, pero está claro que en sistemas de convivencia poco deseables. Y entonces lo que se ha producido ante un problema de fondo y profundos, un grito xenófobo con el que hay que ser implacable, racista, y evidentemente ha habido un grito de indignación popular y evidentemente ha habido miles de personas que han participado en ese grito. Bueno, ese es el tema de fondo. Luego se podrá decir, bueno, y en democracia, cuando la minoría se hace mayoría, qué difícil es la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en un régimen democrático funcionan cuando la mayoría es la mayoría y la minoría es la minoría. Y cuando las actitudes violentas están en la minoría. Y cuando hay un grupo minoritario que se enfrenta a la mayoría. Pero cuando hay cientos o miles de personas que en ese momento, por las razones que sean, pierden la cabeza, es evidente que las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen una tarea ciertamente difícil. Y donde cabe acentuar en la disuasión la presencia de las fuerzas y cuerpos, o donde cabe poner acento en una actuación muy generalizada. Bueno, y es evidente que eso es lo que puede ser discutible. Eso es lo que yo creo que en ese sentido podemos discutir. Ahora, sin desenfocar la cuestión. La cuestión es otra, el fondo es otro, y las enseñanzas y los aprendizajes que debemos hacer sobre este tema son otros. Y yo quiero decir en ese sentido, con eso termino, para que discrepe el director del Mundo, que algunos hemos dicho muchas veces que este es el gran tema de convivencia de los españoles en las próximas décadas. Y que en la inmigración caben políticas prudentes, siempre prudentes, templadas. No tenemos por qué tener políticas exageradamente progresistas ni tampoco retrógradas. Y hace falta, y esa es la cuestión, que lo que ha sucedido ahora, más allá de la ley, pero nos acerque con una actitud de volver a recuperar un consenso perdido entre las fuerzas políticas y al mismo tiempo de hacerlo desde la prudencia extraordinaria. ¿Te refieres a modificar un poco la ley de extranjería? Mire, pero es que yo prefiero, mire, sobre la ley de extranjería, yo creo que en estos días, yo prefiero no abordarlo por un motivo, porque va a haber tiempo para abordarlo. Yo ya saben cuál es mi opinión de la ley de extranjería, y mi opinión de la ley de extranjería ha sido muy claramente expuesta, creo que en varias ocasiones, ¿no? Pero como la ley no ha sido la culpable de lo que ha sucedido, porque lo que ha sucedido no tiene nada que ver con la ley, lo que ha sucedido tiene que ver con una situación de tiempo profunda que antes he tratado de describir, pero no tiene nada que ver con la ley. Lo que pasa es que sí que son
episodios enlazados y que tienen que ver con todo un sector de la gestión política del Ministerio del Interior. No le vamos a dorar la píldora, usted sabe muy bien el apoyo popular que tiene su gestión y todos los sondeos lo dicen, y que usted ha conseguido una amplia mayoría social, sobre todo respecto a sus políticas en el País Vasco. Pero por eso yo le decía que en este ámbito quizá iba a haber más discrepancias. En el terreno de la política de inmigración, bueno, su gestión comenzó con aquel episodio tan polémico de la deportación de inmigrantes narcotizados, atados a los asientos del avión, que ocasionó tanta alarma. Y bueno, no sé todavía que le quedan algunas semanas a su gestión en esta legislatura, pero da la sensación de que este puede ser quizá el último gran tema polémico, el de Ejido. Y en medio, claro, nos encontramos, Alfonso invocaba el tema de la ley de extranjería. ¿Cómo puede ocurrir que el Grupo Parlamentario Popular haya estado impulsando una legislación con la que el ministro del Interior, en materia de extranjería, con la que el ministro del Interior está en abierto desacuerdo? En resumidas cuentas, da un poco la sensación de que usted o su ministerio o su gobierno no le ha cogido el tono a este problema. Esas cosas que usted acaba de decir, de, claro, cuando la minoría se convierte en mayoría, menos mal que usted ha aclarado y que luego se han producido detenciones, porque también queda la sensación como si el formar parte de una mayoría violenta pueda generar un marco de impunidad. Yo sinceramente veo que en el debe de este gobierno está el no haber acertado con la política de inmigración. Vamos a ver, yo creo que yo creo que ha hecho una reflexión absolutamente nada discrepante, por cierto. Es decir, yo en cambio no discrepo de la suya. Creo que el análisis suyo es correcto. Bueno, yo lo que le estoy diciendo, que lo de la deportación de inmigrantes estuvo fatal y que me ha parecido fatal la pasividad inicial en el Ejido. Pero separemos las cuestiones, porque todas son marcadamente diferentes de las que ha dicho. Lo de los 103 inmigrantes fue un error que yo creo que lo habré explicado como tal entre 50 y 100 veces a lo largo de los años. Y fue, evidentemente, fue el comienzo de una acción de gobierno, fue también nuestra novatada principal. Quisimos en un momento determinado resolver una cuestión que parecía que podía complicar el orden público. Fuimos en ese sentido unos novatos en ese terreno, lo hicimos mal y lo diré muchas veces. Pero eso fue, en mi opinión, no una política, eso fue una mala decisión. La política de inmigración no es del Ministerio del Interior. El Ministerio del Interior es parte de la política de inmigración. Una parte. Porque evidentemente todo lo que significa la regularización, los flujos, todo lo que significa las cuotas de inmigración, todo eso no depende del Ministerio del Interior. Es una acción del gobierno. Yo creo que lo que sucede es que en el gobierno tenemos que saber que por primera vez el tema de la inmigración va a exigir un responsable único de inmigración en el gobierno, con el rango que se quiera. Un delegado del gobierno puede ser un secretario de Estado, pero evidentemente la inmigración es tanto del Ministerio del Interior como del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, como yo diría incluso de otros ministerios como Exteriores o Justicia. Entonces lo que sucede es que lo que tiene razón es que lo que al gobierno, como es un tema que es nuevo para los españoles, le falta. Y yo creo que eso es lo que hay que saber corregir en los próximos meses y años, y vamos a tener una ocasión para hacerlo en la próxima legislatura. Hace falta un delegado del gobierno en materia de inmigración, que probablemente debe tener rango de secretario de Estado, que tenga una visión global del fenómeno migratorio. El fenómeno migratorio puede producir desorden público, pero no solo es una competencia del Ministerio del Interior. Hoy se están reuniendo en el foro de inmigración el presidente Chávez, el ministro de Trabajo, para hablar de las viviendas de los inmigrantes del Ejido. Ese tema es tan importante como cualquier otro. Claro, a buenas horas, es decir, a mí me tranquilizaría más que se estuvieran reuniendo para hablar de las viviendas de esos otros focos, de esos otros 100 ejidos que hay en España. Tiene toda la razón. No hay 100 ejidos. En España hay pocos sitios con ejido, pero los hay. En Tarrasa, hace unos meses hemos tenido... Tarrasa, Mancha Real, hay lugares de la Comunidad de Madrid. Yo creo que tiene toda la razón. Es decir, que en ese sentido la inmigración exige el tratamiento como primer problema que puede afectar a la convivencia de los españoles en las próximas décadas. Yo creo que ese tema, sin duda, es el tema.
de la seguridad interior de España. El tema. No, Jaime, yo diría, perdón. Bueno. Es que lo ocurrido en el Ejido, según las explicaciones que nos está dando, vendría a ser que ustedes han pecado de prudencia. Cuando mandan allí las fuerzas de seguridad, como los violentos están en una población mayoritaria, dicen, hombre, no hagamos un pan como unas tortas, y por querer reprimir unas actitudes violentas, aquello desemboque en algo que sea incontrolado. Asusta visto globalmente, que en una población de Ejido que son 50.000 habitantes, un Estado como es el nuestro no sea capaz de controlar unos altercados que, por otra parte, don Jaime, yo sé que a usted esto que ha ocurrido en el Ejido, lo sé muy bien, usted se lo temía cuando se debatía la ley de extranjería. Usted a mí me contaba que uno de los problemas que teníamos en España es que no estamos preparados para asimilar una inmigración masiva. Pero claro, a mí lo que me asusta más es que no tener un aparato de seguridad, hombre, suficientemente preparado y capaz de tomar decisiones alternativas, porque usted manda allí los cuerpos a la policía y muy bien, al principio le puede decir no entren a bofetadas porque podemos armar aquí la de Troya, pero si ve que se arma la de Troya, pues entonces habrá que tener más contundencia. Vamos a ver, primero... el espectáculo era lamentable, ¿eh? Bueno, sí, pero si nadie lo pone en duda de que era lamentable, pero fíjese, estamos hablando de una población de 50.000 habitantes. Y yo antes he dado la cifra de 27.000, sí, por lo menos, inmigrantes. Quiero decir que ese es el tema de fondo, y además 27.000 en unas determinadas condiciones humanas, materiales, y Ejido no es una regla general. Existen otros lugares, pero no existen de una forma tan intensa como el Ejido. El Ejido es uno de los lugares singulares. Cuando los aparatos de seguridad, por ahí, como los llama usted, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, quiero decir que van inmediatamente al Ejido. El mismo sábado por la mañana, el delegado del gobierno, cuando habló con él por teléfono al mediodía, lo que convenimos es que él vaya a Almería y que esté allí permanentemente. Y no hay ninguna instrucción de no actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, por nuestra parte ninguna. Lo que sucede es que en un momento determinado se ven que hay cientos o miles de personas con ánimo de confrontación entre sí. Y allí mismo, sobre el terreno, al final se establece una determinada estrategia. Bueno, que probablemente, insisto, será discutible. No quiero ni pensar si hubiera habido un exceso de presencia, de actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No quiero ni pensar con que hubiese habido un muerto motivado por la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, hacia magrebíes o hacia los no magrebíes. Y en ese tema yo me pongo en el lado de quien en aquel momento tenga que establecer el despliegue de la orden concreta. Y cuando muchas veces hay miles de personas en la calle, con un nivel altísimo de excitación, es ciertamente difícil la operatividad de las mismas. Con eso no rehuyo el que se critique, y además están en su perfecto derecho, y las imágenes son lo suficientemente elocuentes para que primero nos hayamos sentido avergonzados todos de lo que ha pasado en el Ejido, y también que critiquemos la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad si se creyera conveniente. Pero vuelvo a reiterar, ¿quién tiene que tomar una orden allí, sobre el terreno, allí? No es nada fácil para el responsable de las mismas. Ahora, el tema, vuelvo a insistirle, no estamos. El problema no está creado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El problema está creado por las condiciones y por las circunstancias previas que se estaban permanentemente creando en ese lugar. Ministro, 3 preguntas muy concretas. En relación con lo último que acaba de decir, una de las quejas repetidas por la gente del Ejido, la que llama aquí a esta tertulia, a otras tertulias de radio, etcétera, es que allí existe un problema de orden público, que los magrebíes son responsables de robos, de hurtos, de tal y de cual, y que no hay suficientes fuerzas de seguridad para controlar el problema de orden público que se ha creado allí por la inmigración masiva. ¿Esto es cierto o no? ¿Hay un problema de orden público mayor que en el conjunto del Estado? ¿Se puede imputar a los inmigrantes que están en Almería, en el Ejido, un índice mayor de delincuencia del de la población española o no? Mire, yo creo que la seguridad sobre todo es un sentimiento subjetivo, ¿no? Y más que objetivo. Es decir, muchas veces las estadísticas no te dan el grado de sentimiento de inseguridad de las gentes. A veces las gentes se sienten seguras con unas estadísticas y otras con las mismas estadísticas se sienten diferentemente seguras, ¿no? Entonces, yo sé que hay sentimiento de inseguridad en el Ejido. Yo sé. La gente se siente más insegura, probablemente también, no por las cifras de delitos,
sino por la situación, por el problema de convivencia. El problema de convivencia es lo que más afecta a la inseguridad. El ver que hay muchas personas de razas y culturas distintas provoca una inseguridad en unas personas. Entonces hay que tratar de tranquilizarles, pero no darles la razón. Pero es que las condiciones en las que viven los inmigrantes, los salarios que están recibiendo, comparado con la rápida riqueza y opulencia de la población autóctona, pues crea unas condiciones en las que probablemente la delincuencia sea un resultado inevitable. No, yo sé que no es un negociado, que habrá que preguntárselo a Pimentel, pero ¿cómo puede ser que a esta gente les paguen esos salarios de hambre? Bueno, pero no solo es Pimentel, no son ellos mismos, es decir, es que es muy fácil. En un momento determinado tuvimos hace unas semanas un problema en otro lugar, en Murcia, y siempre hay empresarios o gentes emprendedoras que al final lo que quieren es rápidamente ganar dinero y hacer dinero. Eso no es la solución de futuro de la convivencia de ese lugar. Dos cosas más que me interesan. El nuevo rico no es el modelo y el referente para ningún sitio y ni para ningún lugar. ¿Van a enviar fuerzas de seguridad para proteger a la población inmigrante? En estos momentos, para ayudar a todos, porque fíjese que ahora me pregunta sobre los magrebíes y antes me hablaba de los otros. Hombre, es que los que están siendo agredidos ahora son los magrebíes. Sí, pero fíjese que los que llaman de elegidos se sienten permanentemente agredidos por los delincuentes, con lo cual, mire, lo que hace falta es que ahora reforcemos, y lo hemos hecho ya, hay 700 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad, una cifra relativamente alta, pero vamos a tratar de buscar fórmulas que sean sostenibles en el tiempo, contingentes policiales con más presencia de policía de proximidad que puedan sostenerse en los meses, de modo y manera que se vea más presencia policial, que si no este mismo número, pero que no se deje indefensa esa sensación que pueden tener unos y otros, y por eso el compromiso del Ministerio del Interior de una presencia más seria de fuerzas y cuerpos con instrumentos de más miembros de seguridad será una exigencia. Y una última cosa, en los incidentes de estos días ha habido una parte que era improvisada, que era espontánea, que era reacción popular motivada por las circunstancias, y ha habido otra parte que parecía perfectamente organizada. Se han visto grupos trasladarse en coches todoterrenos, organizar grupos de neonazis, de cabezas rapadas, grupos de gente organizada que incluso se han estado transmitiendo mensajes a través de internet, etcétera. ¿Existen planes específicos del Ministerio del Interior para combatir ese tipo de gentuza? Mire, eso es, en mi opinión, eso es lo más fácil. Lo difícil es cuando hay una ola espontánea de indignación popular. Luego, mire, ya sabemos que siempre en esas situaciones surgen los capitanes de los energúmenos. Hay energúmenos especiales y entonces son los que en esas circunstancias enseguida se organizan con facilidad, porque es lo que les gusta, pero eso es la minoría. Combatir la minoría es sencillo, es difícil, pero no es lo difícil, lo complicado, lo difícil. Lo extraordinariamente duro para unas fuerzas y grupos de seguridad es cuando la mayoría pierde la calma, cuando la mayoría se hace insensata. La democracia funciona sobre la base de una mayoría razonable y de una minoría violenta, insensata o intolerante, ¿no? Pero mire, esos energúmenos, evidentemente, que existen en el Ejido y en todos los sitios de España, evidentemente tienen que ser un objetivo permanente y no hace falta un plan especial en el Ejido para combatirlos. Lo que hace falta es algo más profundo para evitar olas de espontáneos personas indignadas, que eso es lo que sí tiene que ser combatido por todo el gobierno y por toda la democracia española. Tenemos montones de preguntas y de emails y de todos los telespectadores hoy, a ver si me da tiempo a unos cuantos. Antonio de León nos dice, le ruego lea esta solicitud al ministro, señor Mayor Oreja, por favor, señor ministro, lea sobre todo en estos días el libro de sugerencias de la página web que tiene la Asociación de Guardias Civiles, cuya dirección es, ahora se la digo, copreper.com. La invitación también se hace extensiva, para que se lo lea. José María Pérez Leal, de Madrid, dice, cuando el PP estaba en la oposición demandaba al PSOE equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y las policías autonómicas. En su programa electoral del 96 también prometían lo mismo, y de esto no han cumplido nada. ¿Qué van a prometer ahora? No es verdad, es decir, en el Cuerpo Nacional de Policía los aumentos en base al nuevo proyecto de Policía 2000
por objetivos, gestión por objetivos, en la cuantificación de la seguridad que se da, los avances que se hacen en términos de productividad, en términos económicos, es sensible, evidentemente, no para llegar al nivel de un policía autonómico, lamentablemente no podemos, pero está claro que no es verdad que no haya habido una mejora importante en lo que un policía gana hoy en el Cuerpo Nacional de Policía. Nos envían también un fax desde Sir Manuel, dice: de continuar o complicarse la situación en el Ejido, se convoca una sentada con banderas blancas, manos blancas y todo símbolo de paz que se os ocurra desde las 18 horas a las 20 horas frente al Ayuntamiento de El Ejido, Almería, el miércoles 16 de febrero. No sé si es muy buena idea esta, si hay que complicar más la situación o no. Nos envían otro fax desde Paco Benítez Aguilar, periodista. Lo que pasa es que es larguísimo, este no lo puedo leer entero, Paco, pero vamos, básicamente dice: soy andaluz y me duele que en una tierra de migrantes de culturas superpuestas acrisoladas hay un brote de racismo y xenofobia, etcétera, etcétera. Tomamos nota. Lo que te ha mandado es una columna. Porque es una columna y no me da tiempo a leerla entera. No puede ser. A ver, Ramona Pérez de Jaén le dice: soy socialista, de los políticos del PP usted es el que mayor respeto me merece. Ya sabe. Amparo Torrebrosa de Gandía: de todos los políticos del PP, Jaime Mayor Oreja es el mejor que tiene el partido. Con respecto a Pinochet, ¿cómo no se ha apoyado a Garzón? Yo creo que, a pesar de que también discrepará el director del mundo conmigo, yo creo que lo que tenía que hacer el gobierno en su momento, que era tramitar el planteamiento de Pinochet, se hizo formalmente en el Consejo de Ministros. Luego lo que ha habido es, ante una decisión del ministro Stroh, se solicitaron una serie de alegaciones y lo que hizo el gobierno fue tramitar lo que fue su propia posición, para entendernos, y luego al mismo tiempo tramitó lo que el juez Garzón... Pero no ahora el recurso. Bueno, pero yo creo que en ese terreno, yo creo que España, en líneas generales, ha tenido una posición absolutamente respetuosa con el ordenamiento, con los procedimientos y con todos. Hay muchas más que no me va a dar tiempo, pero Iñaki Arriargoitia de Castellón le dice: lo que se tiene que hacer en el País Vasco es dialogar con todo tipo de personas, sean del signo que sean. Isabel Pérez de San Sebastián le dice: ministro, nos infunde mucho ánimo a los vascos y nos transmite una ilusión muy grande para salir adelante. Comparto su análisis político sobre el futuro en el País Vasco. Bueno, pues hay de todo, ya ve usted. Como debe ser. Muchas gracias por acompañarnos hoy. A ustedes también muchas gracias. Mañana estaremos en Barcelona con el candidato del Partido Popular, el ministro Gilles Piqué, y el viernes con el del Partido Socialista, Narcís Serra, de modo que no se lo pierdan. Acompáñenos. Hasta entonces, que tengan un buen día.